con José de Jesús González, Notario 199. Saludamos con gusto a José de Jesús González, el Notario 199 en Sinaloa. Qué gusto saludarte, José de Jesús, muy buenos días. Buenos días, Luis Alberto, agradecerte a ti, a tu auditorio, a todos los que trabajan aquí y a quien me tiene también aquí. Ya estamos de regreso, José de Jesús. ¿De qué nos vas a hablar en esta mañana? Mira, el día de hoy hablaremos de qué sí y qué no puede hacer un notario en sus funciones. ¿Qué sí y qué no puede hacer un notario? Es correcto. Te escuchamos. Gracias. Mira, es importante que recordemos que la función del notario está regulada primordialmente por la ley del notariado en el estado de Sinaloa. Existen otras leyes que lo regulan o hacen mención a qué actos o qué limitaciones o qué acciones debe hacer, pero particularmente la ley madre o la ley rectora de los notarios es la ley del notariado en el estado de Sinaloa, y cada estado tiene su ley. El notario, a través de esa ley, le regula las funciones, y te puedo decir principalmente que un notario debe de rehusarse a actuar cuando las circunstancias en las que se va a llevar a cabo el acto o el hecho jurídico impidan ser imparcial. Es muy importante que sepamos que los notarios somos imparciales o debemos de ser imparciales, no porque nos contrate un comprador de una propiedad o nos contrate uno de los socios o nos contraten para actuar en un acto jurídico donde hay diferentes personas, no significa que tengamos que trabajar a favor de esa persona o de sus intereses. Los notarios debemos de ser total y absolutamente imparciales. Otra de los actos o hechos jurídicos donde no debemos de participar es donde tengan un beneficio nuestras esposas o esposos, ascendientes, descendientes, es decir, hijos, nietos, papás, abuelos o parientes colaterales en tercer grado, que no son otras personas que los tíos, es decir, los hermanos de nuestros padres, o bien los sobrinos, que son los hijos de nuestros hermanos o hermanas. Esto es muy importante. También en tercer grado por afinidad, que es no podemos trabajar hasta tercer grado por afinidad, que es no podemos involucrarnos donde intervenga nuestra esposa o los papás de nuestras esposas, o de nuestra esposa o esposo. Sí podríamos involucrarnos donde estén interviniendo cuñados, ¿sí?, o parientes lejanos de nuestra esposa o esposo o cónyuge. Es importante que sepamos esto también. Otro es donde el acto o hecho jurídico esté en contra de lo que establece la ley. No podemos involucrarnos en acciones donde se haga una compraventa, por ejemplo, de un estupefaciente o de actos que no sean acorde a la ley. Y por último, también es importante saber que si el acto es físicamente imposible, o sea, no es fácil lograrlo o es de una forma muy complicada de llevar a cabo, también nos debemos rehusar. De otra forma que no debemos involucrarnos o tenemos la facultad en este caso de no involucrarnos es si son horas o días inhábiles. Podemos rehusarnos, la ley nos lo permite, salvo que sea un testamento. En el caso de los testamentos es importante que sepamos que todos los notarios tenemos la obligación de participar, no importa el lugar ni la hora. También es importante y de suma claridad que tengamos presente que no podemos o tenemos la facultad de no comparecer si la circunstancia es grave, imposibilita que nosotros atendamos ese asunto. Y por último, en este caso, esto es algo que es en beneficio de los notarios, pero es importante que lo sepamos, es si el cliente no nos anticipa los gastos o los honorarios, tiene la facultad del notario de no intervenir en eso. Como cualquier profesional, digamos. Es correcto. En algún servicio. Exactamente. Entonces, ¿puede decir que no un notario cuando lo quieran llevar a dar fe en algún tema, obviamente que pues, le pueda significar algún riesgo? Es correcto, sí. La función notarial, Luis Alberto, es compatible con ciertos actos o actividades. Una de ellas es, puede trabajar el notario en acciones educativas o de beneficencia, ya sea pública o privada.
Puede también ser tutor, curador o albacea de herencias. Okay. ¿Sí? Esto es importante que lo sepamos. También puede ser secretario de consejos de administración. Yo te pongo un caso. En mi caso, yo soy secretario del consejo de administración de algunas empresas donde yo formalizo documentos. ¿Eso qué significa? La ley me permite a mí ser secretario del consejo de administración y a la vez involucrarme en actos o hechos jurídicos que protocolizo de ellos, y esto es perfectamente legal. De acuerdo. También puedo ser árbitro o mediador. Los notarios podemos trabajar de árbitros o mediadores, ¿no? Y me llama la atención también que en ocasiones, en algunos casos, en algún proceso jurídico legal, hay quien lleva un notario como para dar fe de lo que está ocurriendo. Es correcto. ¿Es facultad, inclusive en una audiencia, por ejemplo? En las audiencias, no, si la autoridad no lo permite, no pueden comparecer. Lo que sucede es, y me imagino que platicas de actos que suceden, donde los invitan a audiencias judiciales, no. Pero si es un evento del Congreso o de otros actos públicos, si se le permite acceder, el notario puede participar dando fe de hechos. Puede dar fe de ese hecho. Y bueno, me quedo con el primer comentario. Debe ser el notario imparcial con todas las partes, independientemente de para quién esté trabajando, en este caso, es correcto. Con algún servicio. Sí, y quiero agregar un punto que es importante que sepamos todos. ¿Dónde debe de trabajar un notario? Por ley, la autoridad, que es el gobernador, nos asigna un territorio. En este caso son municipios en Sinaloa. Yo soy notario en el municipio de Culiacán y yo debo de tener mi residencia, mi habitación y mi oficina en Culiacán. Esto es de suma importancia que sepamos. Es decir, el notario de Sinaloa de Leyva debe de vivir y debe de trabajar en Sinaloa de Leyva, y así en cada uno de los lados. Por excepción, cuando hay operaciones o hechos o actos jurídicos que intervengan dos o más partes, por excepción, un notario de Culiacán podría trasladarse a otro municipio a verificar la firma de una de las dos partes, ¿sí? Esto es de suma, pero es muy, muy importante que sepamos que el municipio es la jurisdicción donde está el notario. Y en caso de salir, ¿tiene que avisar alguna instancia? No. ¿Tienen ustedes alguien que los regule, los notarios, como grupo? Sí, bueno, tenemos ciertos reguladores, que es la Secretaría General de Gobierno. Ajá. Y también el Archivo General de Notarías, que son quienes nos hacen supervisiones. En nuestra misma escritura se menciona y se desglosa que con fundamento en el artículo fulano, nunca me he sabido el número de los artículos, pero con el fundamento en tal artículo de la ley notariado me trasladé para recabar tal firma. Okay. Se tiene que poner en el acta. Es correcto. Ustedes. Y otro punto que muchas veces no conocemos, y esto nos puede servir, no por ser notario yo de Culiacán, no necesariamente tengo que hacer escrituras de hechos y de inmuebles, por ejemplo, que sean de otra ciudad o de otro lugar de México. Perfectamente un notario de Culiacán puede efectuar una compraventa de un inmueble ubicado en Tapachula, Chiapas, siempre y cuando las personas que firmen comparezcan en el municipio de Culiacán. En su notaría. En nuestra notaría. Y lo mismo los notarios de Ahome, de Salvador Alvarado, de Mazatlán, de todo el estado, perfectamente ellos pueden celebrar o protocolizar compraventas sobre inmuebles fuera de su municipio. Muy bien. Para más información, José de Jesús. Gracias, Luis Alberto. Mira, mi correo electrónico es notario199@jjgs.mx y mi Instagram es notaría199mx. Muy bien. Muchísimas gracias, José. Gracias a ti y que tengas buen día en Mochis. Ándele, fuerte abrazo. Es José de Jesús González, notario 199. Recuerde, puede encontrar más información en sus plataformas digitales.